Ya. Vamos a la tarea de hoy día, la escuela clásica, que la escuela clásica, sobre todo la escuela clásica, vamos a tomar como control de lectura después de las 11:15. Y ahora vamos a hablar un poco de la evolución histórica del derecho penal y de la criminología sistematizada. Bueno, se les había informado que la historia del derecho penal y la criminología deben ir juntas porque no tienen un objeto diferente que no sea el delito y la problemática del delito. Y seguro cuando hablamos del derecho penal, la criminología, el derecho procesal penal, tenemos casi que manejar la misma historia. No vamos a tener una historia propia de la criminología, una historia del derecho penal, cuando una ciencia ha influido en la otra. De una manera, una ciencia ha contribuido a la otra. Hasta antes de la escuela clásica, bueno, con la escuela clásica, en mi opinión, nace la problemática de la enciclopedia de las ciencias penales. Con la escuela clásica nace ya el derecho penal de alguna manera sistematizado, se incorpora al delito y al delincuente como elementos, perdón, al delito y a la pena, no al delincuente, al delito y a la pena como elementos de estudio de las ciencias penales y sobre todo del derecho penal, pero se obvia, no se toma en cuenta al delincuente. En cambio, con la criminología se incorpora al delincuente. Vean ustedes cómo la criminología, que se preocupa del estudio del delincuente, de las causas del delito, es la que contribuye al derecho penal a incorporar un elemento de estudio fundamental que es el delincuente. Por eso es muy difícil que podamos hacer historia, repasar la historia de la criminología del derecho penal, si no es una simbiosis de conceptos, si no es en una forma amalgamada de criterios que permitan no generar un divorcio absurdo de estas dos ciencias. Algunas puntualizaciones. El derecho penal nace seguro como antecedente histórico desde la época primitiva, pero desde el Renacimiento, desde mediados del siglo XVIII y ya a fines del siglo XVIII, empiezan a surgir una suerte de criterios críticos a partir de la misma Revolución Francesa, una serie de criterios críticos con respecto a la pena, porque ha sido y es la pena la problemática más profunda, la problemática más seria de todo el contexto de las ciencias penales en cuanto al deber que tiene el Estado de responder por el hecho delictivo y de cumplir un rol con el delincuente, porque no puede eh, actuar con el delincuente como el delincuente actúa con la sociedad, y también con el rol de actuar con la sociedad para darle tranquilidad y devolverle la paz social. Y por eso podríamos decir que los primeros síntomas de un derecho penal sistematizado surgen a partir de la pena, de la interrogante de la pena y del delito. Y por eso ahí aparece el famoso Marqués de Beccaria, César Bonazán, con su título y libro de los delitos y las penas. Texto en el que se preocupa, texto en el que trabaja para poder primero humanizar las penas
y a partir de la humanización de la pena, establecer que esta no puede ser otra cosa que una respuesta al delito y por lo tanto el delito tiene que tratar de definir, tratar de delimitar qué se entiende por delito porque la consecuencia era la pena. Aparentemente, aparentemente en esta, eh, yo diría, contradicción filosófica, parece que la pena aparece y la problemática de la pena aparece más sistematizada y cuestionada que el mismo delito. La evolución histórica de lo que se entiende por delito hasta ahora sigue trabajándose de una forma muy compleja. En cambio, la visión de pena siempre se ha tenido con precisión de qué es y cómo afecta a un bien jurídico tutelado. No estamos diciendo con eso que siempre han habido penas eh, humanistas, penas reivindicadoras, resocializadoras. No, estamos diciendo simplemente que la problemática de la pena aparentemente fue lo primero que ocupó la preocupación de los penalistas. Y a partir de esa preocupación aparece la problemática del delito. Bueno, esta es una conjetura de la visión de la historia que yo tengo de derecho penal, criminología y derecho procesal penal. Por otra parte, es importante tomar en cuenta que las corrientes penales correccionalistas, Carlos Augusto Reder, queriendo darle a la pena un propósito, queriendo darle a la pena un fin, que es el correccionalismo, que es corregir, que es readaptar al sujeto a la sociedad, teorías de Carlos Augusto Reder. Vamos a ver también a Jeremías Bentham con la escuela utilitarista y la necesidad de darle una utilidad a la pena. Y después encontramos, a los famosos clásicos. Perdón, un segundito, por favor. Y bueno, la escuela clásica también es una escuela preocupada de la pena. La correccionalista, la utilitarista y la clásica se preocupan de la pena. Claro, el gran aporte de la clásica, en mi opinión, aunque Enrique Ferri los llamó los clásicos de una forma despectiva, el gran aporte de la escuela clásica es pues la consideración del delito de una forma mucho más organizada, metódica, y a partir de esa concepción estructurar una visión más profunda del derecho penal. Ustedes van a encontrar en la escuela clásica tres momentos históricos muy importantes. El momento, la etapa, yo diría, matemática, se llama así, el periodo matemático, en el que la pena debería responder casi, como el nombre dice, matemáticamente al delito, haber una proporción entre delito y pena. El segundo periodo, que es el periodo filosófico, que es cuando se valora los propósitos de la pena y la concepción del delito.
y el periodo jurídico, cuando ya se le da un contenido normativo al derecho penal. Después de la escuela clásica, que ustedes ya han podido leer bastante, y que vamos a hacer un pequeño repaso, está la historia identificada con la escuela positiva. Es decir, esto ocurre a finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, cuando de alguna manera se puede percatar, se puede observar que el derecho penal ya había encontrado bases constitucionales. La criminología nace con César Lombroso. La criminología nace con César Lombroso y uno de los principales aportes de César Lombroso es dar origen a la corriente de antropología criminal. Y la antropología criminal se va a convertir en el inicio, podríamos decir de esa manera, el inicio de la problemática de la enciclopedia de las ciencias penales y sobre todo de la criminología. La criminología nace con César Lombroso y César Lombroso era un médico italiano. Un médico italiano que se preocupó de varias cosas, era un cientista, un hombre, un genio, que se preocupó del uso médico del alcohol, por ejemplo. César Lombroso aportó con una lucha con una enfermedad que se llamaba pellagra en su tiempo. César Lombroso podría ser calificado como el pionero en estudios médico-legistas. Claro, no vamos a decir que es el único, pero sí importante tomar en cuenta a Lombroso como uno de los precursores, ¿no? Uno de los precursores de la problemática en el ámbito de las ciencias penales. Siendo médico, contribuyó a las ciencias penales. Sus aportes más importantes están a fines del siglo XIX. A fines del siglo XIX. Miren, la escuela clásica aparece después a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, se extiende la escuela clásica, en mi opinión, parte del siglo XIX, y después aparece la escuela positiva. La escuela positiva con el famoso César Lombroso, médico italiano nacido en Turín, que se informa de la muerte de un delincuente llamado Vilella, Giuseppe Vilella, quien había sido un criminal conmocionante en Italia, un delincuente avesado, un delincuente con frialdad extrema en su acto criminal, asesino, violador, ladrón. Vilella sumaba en su conducta todos los delitos, un verdadero psicópata antisocial. Entonces, cuando se entera Lombroso que muere Vilella en una cárcel de Pavia, se constituye en esa cárcel y pide un permiso especial para hacer un estudio
sobre el cráneo de este delincuente y encuentra en el cráneo la famosa foseta con F, foseta occipital media, que es un huesecillo que no tiene cualquier ser humano, que es un rasgo, y diríamos el término, como una especie de huella de un rasgo primigenio, primitivo. Claro, ese hallazgo palombroso fue como la caída de la manzana Newton, ¿no? Como la teoría de la relatividad para Einstein, para Lombroso fue el elemento que aportó a su famosa teoría del criminal nato. A partir de ese hallazgo, que ese es un hallazgo, Lombroso empieza a construir toda una teoría del atavismo criminal, de la especie humana y la conducta delictiva. Lombroso decía que hay una especie en la especie humana que no ha terminado de evolucionar, que no ha terminado de desarrollar, que se ha quedado en un estancamiento atávico. En un momento histórico se ha quedado ese proceso de desarrollo de una especie humana. Y estos sujetos que tienen esta característica son un tanto primitivos y su comportamiento es primitivo. Y su comportamiento no solo es primitivo, sino que su comportamiento puede ser criminal. Su comportamiento puede ser agresivo, violento, con desenfrenos, sin límites, sin piedad, en un acto que no se motivan ni ante la norma, ni ante las normas sociales, ni ante las normas religiosas. Bueno, ese es el sujeto atávico como un salvaje. Pero Lombroso no solo hace la descripción psíquica del delincuente nato, hace una descripción biológica, se atreve a hacer una descripción biológica. Dice que era un sujeto con mandíbula prognata, que es recia, fuerte, resistente, con arcos superciliares prominentes, sobresalidos, arcos superciliares, esto, pómulos salientes y arcos superciliares salidos. Estos son los arcos superciliares, ¿no? Miren como estoy indicando, los arcos superciliares y los pómulos salidos. Frente estrecha. Bueno, bajo esa descripción lombrosiana, además empieza a dar algunos síntomas más. La tendencia al mancinismo, que es el manejo de la mano izquierda, el andar balanceado o menguante, la tendencia al lenguaje argot, que se conoce como coba, como lenguaje de bajos fondos, ¿no? En nuestra jerga, en nuestra riqueza también de palabras vinculadas con el delito, el término coba es el que se utiliza para este lenguaje de bajos fondos, ¿no? Lenguaje de lampa. Lombroso decía que este sujeto tenía poca tendencia al trabajo. Y claro, frente a esa descripción tan atrevida, inmediatamente llueven las críticas a Lombroso. En Italia todo el mundo andaba con su espejo fijándose si tenía algún rasgo lombrosiano, era algo complicado, ¿no? Y la teoría del Lombroso inmediatamente fue criticada, duramente criticada. Hablar de un criminal que nace, no que se hace, decir que hay una predisposición al delito es algo muy difícil de aceptar.
Inmediatamente empiezan las críticas y Lombroso tuvo que reforzar su teoría con dos modelos más que son el loco moral y el criminal epiléptico. El loco moral, el sujeto carente de sentimientos, y el epiléptico, un sujeto que cita el caso de Salvador Misdea, un nombre ficticio, Misdea, que figura en el Hombre Delincuente, el libro de Lombroso, se llamaba El Hombre Delincuente. Tenemos en la facultad, lo pueden buscar, es muy interesante. Y lo que hace Lombroso es soportar su teoría con este trípode, el nato, el locomoral y el epiléptico. Más tarde, Lombroso hace una clasificación de los delincuentes en 4 modelos, que son el nato, el loco, no estoy hablando del loco moral, el nato, el loco, que es el enajenado mental, el pasional y el ocasional. Vuelvo a repetir, Lombroso plantea una clasificación de los delincuentes, dice, hay que, de acuerdo a su conducta, carácter, actitud, desenvolvimiento, hay que clasificarlos. Y los clasifica en 4 delincuentes: el nato, el loco, el pasional y el ocasional. Con, lógicamente, el reconocimiento del loco moral en su trípode y el epiléptico como parte también de ese trípode que sostenía al criminal nato. Claro, Lombroso dice, en la humanidad ese estancamiento primitivo del desarrollo de un sujeto ha hecho que éste pueda tener una conducta violenta, agresiva, de desenfreno, sin piedad por la vida, pueda atacar, violar, robar, matar sin ninguna consideración. Ese es el ese es el criminal nato. Y las otras formas complementan para Lombroso a los delincuentes, ¿no? Hablar de un criminal pasional para Lombroso era reconocer, por ejemplo, que un sujeto podía al extremo llegar de vivir y morir por amor. Ese es el delincuente pasional. Que hasta ahora, sin ir muy lejos, estamos hablando de una teoría de más de 2 siglos, hasta ahora tenemos que aceptar que hay un tipo de gente que tiene la vida pasional, afectiva, como centro de su atención, de su interés. Y esa gente apasionada, esa gente que se enamora profundamente, que vive una pasión más allá de lo racional, hasta poniendo en juego su propia vida, o no importarle la vida por el amor pasional, es parte de la temática, ¿no? El delincuente ocasional, aquel sujeto que no tiene una tendencia al delito, y lo que sucede es que el delito cruza su camino, es como una piedra de tropiezo. Ese refrán que dice, por ejemplo, la ocasión hacia el ladrón, ¿no? Que nos muestra que hay un tipo de posibilidad de que el hombre honesto se vuelva delincuente por cuestiones circunstanciales en los que actúa el medio y no el sujeto. En los que actúa el medio y no el sujeto. El delincuente loco, que era el delincuente enajenado mental, y no hay que olvidarse del loco moral, que es el carente de sentimientos, pero no forma parte de la clasificación, sino del trípode. Y también el epiléptico, que tampoco forma parte de la clasificación, sino del trípode de la teoría lombrosiana. A pesar de querer
a pesar de que Lombroso quiso darle mayor fortaleza a su teoría, no encontró un soporte que permita trascender en el tiempo. La teoría se estaba cayendo. Y aparece el profesor Enrique Ferri. ¿Quién era Enrique Ferri? Otro positivista que se suma a Lombroso, que le dice a Lombroso: estoy de acuerdo con usted, profesor, tiene toda la razón, pero yo voy a contribuir, dice Enrique Ferri, con algunos aportes importantes. Primero, para Enrique Ferri, el problema del delito obedecía a tres factores. El problema del delito obedecía a tres factores. A los factores físicos, que son del medio ambiente. Físico, cuando se refiere a físico, es el medio ambiente. A los factores sociales, que son los que influyen en el sujeto, la familia, los hijos, los padres, ¿no? Y a los factores antropológicos, la biotipología, la herencia, la constitución corporal, las enfermedades, los trastornos psíquicos, todo es lo antropológico. Otra vez, para Ferri son tres los factores: los físicos, los antropológicos y los sociales. Físico, ambiente físico, claro, temperatura, clima, calor, frío, el ambiente físico. Dos, los factores sociales: familia, hijos, esposa, pobreza, riqueza, factores sociales. Y tres, los factores antropológicos: la biotipología del sujeto, la carga genética, la edad, la endocrinología, son factores antropológicos. Y Lombroso, y Ferri acepta toda esta problemática, todo este enfoque. Ferri considera que hay dos influencias muy importantes en la conducta criminal, que son, más que en la conducta, en el diagnóstico del problema de la criminalidad, son los sustitutivos penales, que en suma los sustitutivos penales son un poco la lucha contra el delito no normativizada, es decir, no recurriendo a la norma. La política criminal para Ferri es evitar la pena, evitar el proceso si se puede, pero en lo posible evitar la pena, porque no cumple con el propósito de la humanidad de reinsertar a la sociedad, al sujeto. Por eso es un contrario a la pena de muerte, a la pena privativa de libertad. Y más bien Enrique Ferri respalda la teoría de las medidas de seguridad y de los sustitutivos penales. Los sustitutivos penales son otros caminos que no sean el ámbito del derecho penal: educación, formación, inclusive prostitución. Inclusive Ferri dice que es necesario que haya prostitutas porque la prostitución de alguna manera evita los delitos sexuales. Buenos salarios, propende a mayores fuentes de trabajo, todo lo que es una aparente política criminal es una de las caras o rostros de los llamados sustitutivos penales. Junto a los sustitutivos penales aparecen las medidas de seguridad como alternativa a la pena. Al sujeto que ha cometido un delito y que está en un estado de enajenación mental, le vamos a aplicar una medida de seguridad. Ese es el criterio de Ferri,
como una alternativa a la cuestionada pena hace más de 2 siglos atrás. Imagínense desde cuándo venimos con el problema y hasta ahora sigue siendo la pena lo que ha sido antes. Privación de libertad, sobre todo. Bueno. La clasificación de los delincuentes de Ferri incorpora un delincuente más, que es el delincuente habitual. ¿Qué es el delincuente habitual? Hasta antes del delincuente descrito de esa manera habitual, la escuela positiva solo había descrito al nato, al loco, al ocasional y al pasional. Entonces ahí se suma el delincuente habitual. El delincuente habitual. Lo que es importante también considerar que Enrique Ferri se refiere al estado peligroso. ¿Por qué al estado peligroso? Porque él dice, si un delincuente tiene una tendencia a cometer delitos como el delincuente nato del hombroso, como el delincuente atávico o el epiléptico, claro, estamos frente a una situación de que el delincuente está nomás en un estado peligroso. Y ese estado peligroso pone en riesgo a la sociedad, pone en vilo a la sociedad y lógicamente era lo que quería resaltar Ferri con esta teoría del estado peligroso. Después aparece Rafael Garofa. Rafael Garofa. Rafael Garófalo es el juez, hombre de derecho, que dice a la sociedad, miren, mis antecesores se han preocupado de todo menos de definir al delito. Hablan del delincuente, hablan de la pena, hablan del delito, pero no lo definen. ¿Y qué es lo importante? Dice Rafael Garófalo, definir al delito. Para Rafael Garófalo, lo importante es definir al delito. ¿Y cómo define al delito Rafael Garófalo? Como una lesión de los sentimientos, como la lesión de los sentimientos altruistas, de probidad y de piedad que son poseídos por un grupo determinado. Vamos a volver a repetir la definición de delito natural de Garófalo, que dice: delito natural es la lesión de los sentimientos altruistas de piedad y probidad en el término medio que son poseídos por una sociedad determinada y por, claro, aquí no solo tiene que ver la sociedad determinada, sino la cultura de esa sociedad determinada. Bueno, el concepto de Garófalo no fue su único aporte. Garófalo también le dio el nombre a la criminología, recuerdan que hemos hablado del nombre, fue el difundidor, porque en realidad el nombre lo pertenece a Pablo Topinard. Pablo Topinard es el que creó el nombre y el famoso Garófalo es el que lo difundió, dándole el sentido de ciencia causal explicativa del delito. Garófalo, además de contribuir con la determinación del delito natural y definición del delito natural, construyó toda una teoría de la temibilidad. Y junto a su teoría de la temibilidad, que un poco rescata lo que dice Ferri, en la teoría del estado peligroso, Garófalo empieza a cuestionar el problema de la actitud del delincuente agresivo, violento. Y él dice que tiene aislado o eliminado de la sociedad, como una manzana podrida contagia a las otras.
Y por eso hay que eliminarlo de la sociedad. Claro, aquí aparecen una serie de críticas también para el profesor Garófalo, pero el sostén de él era que el que quería adoptaba la pena de muerte o no. Él era partidario de la pena de muerte y decía que quiere adopta la pena de muerte, el Estado que ve la cosa complicada adopta la pena de muerte y el que no quiere no lo hace. Pero su trabajo es muy profundo en cuanto a decir qué es el delito contra la propiedad, contra la piedad. Aquel que quiere privar la vida a una persona, matarla, feminicidas, infanticidas, sujetos que lesionan, que causan daño a la integridad física de las personas. Esos son los delincuentes que atentan contra la piedad. Y los otros que se preocupan del qué dirán de la sociedad, de los recursos económicos, sobre todo de la conducta contra la propiedad, son los delincuentes que atentan contra la probidad. Una cosa es la piedad y otra cosa es la probidad. La piedad con respecto a los delitos con la integridad física, corporal, lesiones, agresiones, actos violentos. Esos delitos que atentan contra la piedad. Y los otros, la probidad, es el patrimonio, el factor económico, la propiedad que pueden verse afectadas por este tipo de delincuentes. Después de esta teoría del famoso Garófalo, él abandona la postura de la pena de muerte con los años. Con los años siempre los seres humanos son más sensibles, más nobles, más melancólicos, será que se acercan a la muerte, ¿no? Pero el anciano es mucho más sensible en muchos casos, sin dejar de lado los arranques, ¿no? Bueno, pero en el conjunto del problema, Garófalo decía, es importante tomar en cuenta las diferentes problemáticas, vejez, juventud, niñez y todo lo que a un sujeto le influencia en su conducta, todo lo que puede afectar su comportamiento. Y por lo tanto, Garófalo considera que también hay que definir al delito no solo natural, que está claro identificado en las teorías de Lombroso y Ferri, sino también al delito contra la patria, ¿no? Una postura bastante amplia, interesante. Nuestro profesor también, Garófalo, es el creador del nombre, ya lo hemos dicho, creador del nombre. Algunos le atribuyen a Pablo Topinard, un médico, pero sin embargo yo creo que el que más mérito tiene para el nombre de criminología es Rafael Garófalo, el que más mérito tiene, porque lo difundió. Pablo Topinard lo crea y Rafael Garófalo lo difunde, como hemos visto ya anteriormente, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a darles el tiempo auxiliar a los alumnos para que puedan desarrollar la práctica comparación entre escuela clásica y positiva. Mañana vamos, perdón, el día martes vamos a concluir el tema, pero también después de la práctica me lo sube, voy a revisar los trabajos. Muy bien, Conmigo doctor. tengan ustedes. Sí, adelante. Disculpe, doctor. El martes es su examen, su primer parcial para este paralelo. Sí. Eh, Posiblemente tengamos una variante, pero estudien nomás. Si se toma el examen, bien. Si no, vamos a tener una variante. Yo les aviso el día del examen. Muy bien, tengan ustedes buen día, distinguidos alumnos. Hasta luego, doctor. Todo, doctor.
Muy bien, compañeros, no abandonen la reunión. Se les va a tomar el control de lectura. Como ustedes saben, se está usando la plataforma Classroom para los trabajos, para las tareas y para los controles de lectura. Antes de empezar con el tiempo, ¿alguien ha tenido problemas con esta plataforma? Pronúnciese ahora, por favor. Buenas tardes, compañero. Sí, yo he tenido problemas. Ya, compañero, ¿qué problemas ha tenido? Es que en mi teléfono que tenía, lo perdí y estoy usando otro. No sé si me podría enviar de nuevo. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Para los que tengan problemas con la plataforma Classroom, por el día de hoy, excepcionalmente, lo voy a recibir en mi WhatsApp como lo hacíamos anteriormente, ¿está bien? Pero para los que ya están habilitados en el Classroom y ya tienen cuenta, ahí directo, por favor, ¿ok? Ya, compañeros, en este momento voy a crear la tarea. Les va a aparecer en Classroom. Compañero, la clave, el código para acceder a Classroom, ¿podría darnos, por favor? Sí, claro, lo voy a reenviar al grupo en este momento. Gracias. Está bien. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Muy bien, en este momento he enviado la clave. Pueden fijarse en el grupo de WhatsApp. Ingresan la clave y van a estar habilitados en la plataforma. Una consulta. El trabajo en este momento o el control de lectura es una comparación entre la escuela clásica y positiva, ¿verdad? Así es, compañera. Una comparación es hacer las diferencias y las similitudes que tienen estas dos escuelas, ¿ok? En este momento ya se ha subido la plataforma Classroom. Tienen hasta las 11:30. Trabajen, por favor. Una consulta auxiliar, hay que hacerlo manuscrito y luego sacar foto y enviarlo por plazo. Como deseen. Pueden hacerlo manuscrito, le sacan una foto y lo suben o pueden hacerlo en Word, como ustedes deseen. ¿Puedes reiterarnos en qué consiste el trabajo, por favor? Hacer una comparación entre la escuela clásica y la escuela positiva del derecho penal. Compañero, ¿podría reiterar, por favor? Por favor. Sí, sí, claro. Hacer una comparación entre la escuela clásica y la escuela positiva del derecho penal.
Compañero, ya he terminado. ¿Puedo salirme de clase? Sí, compañero, si desea puede abandonar la sesión. Ya, le voy a enviar la foto de la comparación a su WhatsApp. Perfecto, antes de que se vayan, como bien lo han escuchado, este martes se tiene programado su primer parcial y va a ser presencial, ¿ok? Ya hemos solicitado en dirección de carrera que nos presten un aula, así que tómenlo en cuenta. Los exámenes va a ser presencial. Tienen que estar en la facultad 10 minutos antes de su horario de clases. Es decir, ya tienen que estar 10, 10 y cuarto, 10 y 20, ¿ok? Ya, compañeros, eso sería todo. Cualquier comunicado mediante WhatsApp. Si ya lo han enviado, listo, pueden retirarse. Eso sería todo. A su WhatsApp de usted, ¿no ve? Edson Rojas, porque anteriormente al otro auxiliar hemos enviado. Sí, sí, no hay problema. Somos dos auxiliares. A cualquiera de los dos. Su número, compañero, ¿puede volver a enviar al WhatsApp, por favor? En este momento estoy escribiendo mi número en la sesión, en el chat de la sesión. ¿Y al Classroom también se puede enviar o solamente su WhatsApp? Lo ideal es que empecemos a manejar con el Classroom, ¿ok? Lo del WhatsApp se está aceptando excepcionalmente porque algunos tienen problemas con el manejo de Classroom, ¿no? Pero idealmente sería que empiecen a mandar sus tareas y trabajos a Classroom. Así también se tiene un registro de sus tareas, ¿ok?